Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí con el equipo de hermanos coreanos para poder desarrollar esta actividad en esta iglesia. Sé que va a ser bendecida su vida con la palabra del Señor. Nosotros estamos creyendo que Dios va a hacer algo poderoso en toda Latinoamérica en pocos años. Y usted debe ser parte de ese movimiento que Dios va a levantar a través de su palabra en este tiempo. Así que por eso estamos acá, para poder llevar esa palabra del Señor y que podamos hacer la evangelización mundial de la manera correcta. Hoy podemos ver que hay muchos movimientos de evangelismo, pero los movimientos de evangelismo tienen realmente dos problemas. El primero de ellos es que no tienen un enfoque correcto. Su enfoque se ha dedicado a otras cosas, pero se han olvidado que el verdadero enfoque es nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que retomar ese enfoque correcto del evangelismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que hay que considerar es que el contenido debe ser la Biblia. No puede ser otro contenido. Solo hay un contenido del evangelio, y es que Jesucristo es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Amén. Jesús es el Cristo de Dios. Ese es el contenido bíblico, y por lo cual esta mañana les vamos a entregar ahí la hoja del tema que yo voy a estar desarrollando. Usted lo puede revisar despacio en su casa. Nosotros vamos a ir leyendo acá con el hermano las citas bíblicas que ahí aparecen, así que no nos vamos a detener mucho en buscarlas todos, sino que el hermano me va a hacer favor de irlas leyendo conforme yo lo vaya desarrollando. Es un gozo poder estar con nosotros, con ustedes esta tarde, y que ustedes compartan con nosotros este momento también, donde queremos hablar de la evangelización mundial. ¿Cuántos quieren hacer la evangelización mundial? Amén. La Biblia nos enseña que es un mandato ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a insistir, hoy necesitamos volver al enfoque correcto y al contenido correcto. El enfoque correcto es Jesucristo. El contenido correcto es Jesús, es el Cristo, y está en la Biblia. No puede salirse de ese contenido. Es bíblico, está en la palabra del Señor. Pero ¿cuál ha sido el problema que ha sucedido? Yo quiero desarrollar este tema que usted tiene ahí en sus manos, diciendo que el hombre es el único ser creado por Dios desde su origen, con la imagen y la semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y quiero para eso empezar leyendo lo que dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el ser humano es el único que tiene la imagen de su creador. Él fue hecho el único con esa imagen y esa semejanza. Pero al igual que, por ejemplo, si usted ve los peces en el agua cuando viven, ¿verdad? Si usted saca un pez del agua, ¿qué va a pasar? Se muere. Entonces usted saca un pez del agua y lo pone en esta mesa, y el pez empieza a moverse y a querer volver al agua, ¿verdad? Es así. Así es, ¿verdad? De igual manera, cuando usted ve a un árbol plantado en la tierra y ese árbol es arrancado, ¿qué va a pasar con ese árbol? ¿Qué pasa con ese árbol? Se muere. ¿Qué pasa con el pez? Si usted agarra un pajarillo y ya no lo deja volar en el aire, ¿qué va a pasar con ese pajarillo? También se va a morir. De igual manera, el hombre no puede vivir separado de Dios, ¿ya? Porque el hombre fue creado para estar en la presencia de Dios. Y así como el pez se muere, como el árbol se muere sin la tierra y el pez sin el agua, de igual manera el hombre se muere sin la presencia de Dios en su vida. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de su creador. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó con esa imagen? Esa imagen que el hombre tenía fue borrada, fue manchada por causa del pecado.
Vino el pecado y manchó la imagen y la semejanza que el ser humano tenía de Dios, de su creador. Y entonces el ser humano empezó a tener diferentes problemas debido a que la imagen y la semejanza de Dios fue manchada en él. Y aquí es donde surge algo importante para entender, que es que lo que produjo la mancha se llama el pecado del hombre. El pecado del ser humano hace que la imagen de Dios sea distorsionada de nuestra vida y que ya no podamos tener esa imagen y esa semejanza de Dios en nosotros. Ahora, ¿y quién trajo el pecado? Antes de que el pecado existiera estaba Satanás. ¿Ya? Y Satanás existía y él trajo el pecado y el hombre no tuvo otra alternativa más que pecar. Fue puesto bajo pecado, bajo maldición, y así vive la gente que no conoce al Señor. Pero usted sí conoce al Señor y usted tiene la luz de la palabra del Señor para llevarla a todos aquellos que no conocen al Señor. Así que el pecado vino y provocó esa mancha, esa oscuridad en el ser humano. Pero para eso Dios tenía también una respuesta. Satanás había traído el pecado y el pecado había entrado a la raza humana, pero Dios tenía respuestas para el ser humano y las sigue teniendo hoy en este tiempo. En el libro de Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, leemos de la siguiente manera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si podemos ver en este pasaje de la Escritura, dice que la serpiente le dio a la mujer para que pecara, y entró el pecado a través de la desobediencia de la palabra de Dios. Dios había dado una palabra y el hombre vino y no obedeció esa palabra por causa de Satanás, y entonces entró el pecado y se distorsionó, se manchó la imagen del Creador en el ser humano. Este es el problema del pecado, el problema que trajo la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, como la Biblia lo describe. Es el mismo personaje que sigue hoy actuando en la vida de las personas. Pero Dios tiene un plan, y es la evangelización mundial para alcanzar a todos aquellos que no conocen ese plan de salvación. Así que el hombre fue afectado por el pecado, por la serpiente antigua, por el dragón, por Satanás. Así lo describe la palabra. Él era un ser que existía antes que existiera el pecado en la tierra. Satanás ya estaba, pero trajo el pecado y el hombre no tuvo otra alternativa más que caer en ese pecado. ¿Qué produjo el pecado entre el hombre y Dios? Produjo una separación. Esa es la condición del hombre incrédulo. Esa es la condición de la persona que no conoce al Señor. Está separado de Dios. Vive separado de Dios, ya no puede tener relación con Dios, está muerto espiritualmente, está separado totalmente de Dios. Hoy mucha gente quiere volver a Dios de diferentes maneras, y por ejemplo, algunos están buscando una religión para volver a Dios. Pero yo te quiero decir en esta tarde que ninguna religión te puede devolver a Dios, ninguna religión te puede acercar a Dios, solamente Jesucristo te puede acercar a Dios. Mucha gente hoy está buscando el camino de la religión, otros están buscando el camino de la filosofía y creen que viviendo de alguna forma ellos se van a acercar a Dios, pero tampoco la filosofía te puede acercar a Dios. Solamente hay un camino verdadero. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es su nombre. Jesús el Cristo es el camino verdadero para regresar al Padre. Otra forma en que el ser humano está tratando de solventar el problema de la separación entre el hombre y Dios es a través de sus buenas obras. Pero yo te quiero decir que la Biblia enseña que las buenas obras tampoco te pueden acercar a Dios.
Solamente hay un camino, es Jesús el Cristo, el que te puede acercar a Dios. Así que el problema de la separación entre el hombre y Dios es producto del pecado del ser humano. Es producto de que el ser humano desobedeció a la palabra de Dios, y ahí se sucede el pecado original. El pecado original no es más que haber desobedecido la palabra de Dios, y esto trajo separación entre el hombre y Dios, y como consecuencia el hombre vive separado de Dios. Entonces está como el pez fuera del agua, y el hombre anda con sus grandes problemas en la vida y anda dando vuelta ahí, ¿verdad? Pero no puede solventarlo porque está separado de Dios. El hombre es como el árbol que se desarraigó de la tierra, que se rompieron las raíces y vive y está muriendo. Así es el hombre que está separado de Dios. Pero hoy en esta tarde yo quiero que tú puedas entender lo que te estoy explicando, que Dios tiene un plan para rescatar al mundo, y es a través de la evangelización mundial desde la misma palabra del Señor. Entonces hemos visto cómo el hombre fue creado originalmente a la imagen y a la semejanza de Dios, pero vino Satanás y sembró el pecado en la naturaleza humana. Esto distorsionó esa imagen, borró esa semejanza de Dios en el hombre. Entonces Dios viene y produce algo que los pecados mismos del ser humano vienen como consecuencia a traer, y es la separación entre el hombre y Dios. La Biblia nos enseña muy claramente que el hombre que desconoce la palabra, que desconoce a Jesucristo, es un hombre separado totalmente de Dios. Ahora, ¿cuáles son los problemas que produce estar separado de Dios? Porque eso trae problemas, y le trae problemas a la gente. Todo el mundo tiene problemas, pero no han entendido cuál es la causa del problema. El problema es que están separados de Dios. Y cuando alguien vive separado de Dios, no puede solventar sus problemas. Puede llegar a tener diferentes clases de problemas, pero cuando encuentran el camino, cuando encuentran a Jesús el Cristo, entonces ellos pueden solucionar todos sus problemas. Usted podrá enseñarle a la gente de la forma como yo le estoy enseñando esta tarde. Cuando usted evangelice de acuerdo a la Escritura, evangelice de acuerdo al concepto correcto, al contenido correcto. No se vaya por otro lado. No se trata de dar su testimonio usted mismo, porque Dios no lo mandó a hablar de usted, sino que lo mandó a hablar de su Hijo Jesucristo. Así que el evangelismo correcto es: Jesús es el Cristo. Ese fue el mensaje en el libro de los Hechos. Cuando usted revisa, todos los discípulos predicaban algo: era Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelio es hacer que el hombre vuelva a Dios, pero con un mensaje correcto, y es: Jesús es el Cristo. No hay otro camino. Jesús es el Cristo. No es lo que te ha pasado a ti en la vida, no es tu testimonio. El mensaje sigue siendo uno: Jesús es el Cristo, y no se debe cambiar. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice su palabra. Él es el único camino. Así que para mantenerse separado de Dios, el ser humano ha caído en diferentes problemas. Y el primero de ellos, ¿cuál es el primer problema que la separación produce? El primer problema que la separación produce es que el hombre, dice la Biblia, que es considerado como hijo del diablo. Como hijo del diablo. Hay dos clases de hijos: están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquellos que no conocen a Dios, que están separados de Dios, dice la Biblia que son hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer lo que nos enseña ahí del primer problema que tiene el hombre al estar separado de Dios. Los hijos del diablo se convierten en aquellas personas que no conocen a Jesús el Cristo. Son considerados en la Biblia como los hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando usted vino a la tierra, usted no le dieron la oportunidad de elegir quién iba a ser su papá o su mamá. Cuando usted vino a la tierra ya tenía un papá y una mamá, ¿verdad? ¿Verdad que no le preguntaron quién quiere ser su papá?
Ni le preguntaron quién quiere ser su mamá. Ya le dieron un padre y una madre. En el ámbito espiritual de igual manera. Usted ya vino a la tierra y ya tenía un padre. Era el diablo. Pero cuando usted conoce a Cristo, usted pasa a ser hijo de Dios. ¿Ya? Por eso la palabra del Señor dice que a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dice, ¿verdad? Entonces, un primer problema es el problema espiritual. El ser humano está muerto espiritualmente. El ser humano separado de Dios está muerto. Está muerto. Mientras haya separación, hay muerte espiritual. Ese es el primer problema que provoca la separación entre el hombre y Dios. Y como el hombre vive separado de Dios, entonces empieza a buscar formas de adorar, empieza a buscar recursos para adorar, empieza a buscar ídolos para adorar. Y aquí aparece el segundo problema de aquella persona separada de Dios. El primer problema es que se convirtió en un hijo del diablo. El primer problema es que está muerto espiritualmente. Pero el segundo problema es que empieza porque tiene una necesidad de adorar. Y entonces cae en el segundo problema, que es la idolatría. La idolatría, entonces el ser humano empieza a buscar a Dios según él cree y empieza a adorar la creación, empieza a adorar lo creado. Romanos capítulo 1 nos dice exactamente que el ser humano cambió la gloria de Dios por imágenes corruptibles, de serpientes, de animales, dice, y Dios lo entregó a pensamientos depravados porque está separado de Él. Así que la idolatría es el segundo problema que el ser humano tiene. Efesios capítulo número 2, Efesios 1:2. Vamos a leer lo que nos dice 2:2, hermano. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted escucha esta palabra, se dará cuenta que también usted estaba en esa condición y andábamos tal vez buscando adivinos, andábamos buscando nuestro destino de otra manera, andábamos perdidos porque estábamos separados de Dios. Pero Dios tiene un plan y ha establecido que hay un solo camino. Jesús el Cristo es el camino, el cual nosotros hemos conocido. Así que es interesante ver cómo Dios describe los problemas que el ser humano tiene por causa de la separación. La idolatría es ese segundo problema. Entonces el ser humano, debido a la idolatría, empieza a buscar respuesta donde no va a encontrar respuesta para su destino, donde no va a encontrar respuesta para sus problemas, porque buscará a los ídolos, buscará a los adivinos, buscará a los encantadores, buscará muchas formas de idolatría, pero allí no está la respuesta. El problema sigue siendo el mismo. El hombre está separado de Dios. Aun cuando esté buscando poder, aun cuando esté buscando esto o lo otro, el problema, la raíz del problema sigue siendo el mismo. Hay pecado y está separado de Dios. El tercer problema que viene a causa de la separación del hombre con Dios es el sufrimiento mental. ¿Ya? Muchas personas que viven separados de Dios empiezan a tener problemas mentales. Efesios capítulo 2 y versículo 3 nos dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El tercer problema entonces que el ser humano experimenta al estar separado de Dios es el problema del sufrimiento mental. Aun cuando tengan mucho dinero, aun cuando tengan muchos recursos, no pueden dormir en la noche, no tienen paz en su corazón, tienen insomnio, tienen ansiedad, viven estresados, viven angustiados, viven sin paz, porque el problema mental ha venido y empiezan a tener problemas mentales en su vida, se empiezan a enfermar de cosas que no tienen solución con la medicina. La ciencia solamente puede curar una pequeña cantidad de las enfermedades que el hombre tiene, pero las enfermedades mentales no se curan con pastillas. Cuando usted toma pastillas, entonces se acelera su problema, se vuelve peor. La ansiedad, el sistema nervioso se altera y en lugar de curarse se pone peor, porque el tercer problema, cuando el hombre está separado de Dios, es que empieza a tener problemas mentales. Pero aquel que conoce a Cristo sabe cuál es la respuesta. Jesús es el camino, Jesús es la respuesta, Jesús es el Cristo. Solo Él y solamente Él vive para siempre. Aleluya. El sufrimiento mental entonces produce
que la persona empiece a enfocarse cómo solucionar sus problemas, cómo solventar su nerviosismo, la ansiedad. Mucha gente hoy le está llamando la gripe de este siglo a la ansiedad. Viven agripados siempre, ¿verdad? Tienen ansiedad, no pueden dormir, no pueden comer porque se enferman. O sea, tienen un montón de problemas mentales en su mente. Mateo 11:28 también nos habla de este problema mental, sufrimiento mental que las personas llegan a padecer debido a estar separados de Dios. Usted va a oír a las personas y le van a decir: sí, es que tengo un problema, y quieren que ore por ella, pero antes de que usted pueda orar por ella, ellos deben reconocer por qué están padeciendo eso, y la causa es porque están separados de Dios, ¿ya? Y cuando se vuelven a Dios, algo poderoso Dios puede hacer. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solo el Cristo, el ungido de Dios, es el que puede traer paz al corazón de aquel que no lo conoce. Solo venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la oferta, la promesa que Dios le hace al ser humano que está separado de Dios. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Hay problema para dormir. Jesucristo es el que puede traer sanidad a ese problema. Cualquier problema mental que el hombre tenga puede encontrar una salida, una solución a través de Jesús el Cristo. Cuando usted entiende esto, usted puede evangelizar de mejor manera a la gente, porque ya no le va a hablar de su testimonio, sino que le va a hablar de aquel que todo lo puede y que todo lo hace. Le va a hablar de que el Cristo puede traer solución a ese problema mental que tal vez ahora está pasando. ¿Cuál es el cuarto problema que produce la separación entre el hombre y Dios? Y dice que el cuarto problema es el sufrimiento físico, porque aparte del sufrimiento mental, también empiezan a aparecer las enfermedades incurables y que no sabemos por qué vienen. Hay gente que hoy que está padeciendo enfermedades que no tienen cura y no saben por qué les dio, no saben por qué tienen esto. Es más, los médicos tal vez ni saben qué enfermedad es. Son enfermedades incurables, pero esto es consecuencia también de que el ser humano está separado de Dios. Hechos 8:48 nos dice, 8:4 al 8, Hechos 8:4 al 8 nos dice de la manera siguiente. 8, Hechos 8, del 4, Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Podemos ver en este pasaje cómo Jesús fue sanando en diferentes lugares, y venían a Él los que tenían enfermedades físicas, los que tenían enfermedades mentales, y eran sanados por el Señor. De igual manera Jesús hará en este tiempo con usted. Cuando usted lleve la palabra de la evangelización mundial, usted va a ver que estas cosas van a empezar a suceder en la vida de la gente, y no porque usted sea muy santo, no, sino que porque Jesús sigue siendo el Cristo y puede seguir sanando a las personas. Ya Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la palabra del Señor. Así que el cuarto problema entonces es el sufrimiento físico, la enfermedad del cuerpo. Eso también lo produce la separación del hombre y Dios. El quinto problema es que no solamente hay una separación que ha producido que el ser humano se convierta en hijo del diablo, sino que también ha producido idolatría, ha producido sufrimiento mental, ha producido sufrimiento físico, sino que si fuera poco todo eso, también se produce la muerte y el juicio también sobre la persona. Hay muerte espiritual, y la palabra del Señor nos enseña que es necesario que todos comparezcamos ante Él un día, y llegaremos a vida o a muerte, dependiendo de lo que hayamos hecho y tomado la decisión acá en la tierra. Hechos capítulo 9, versículo 27, lo leemos y dice:
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. 9:27. 9:27, ¿verdad? 9:27. Ok. Amén. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. Dios nos enseña que Pablo fue restaurado, y después de que había estado sin Cristo, él viene y es restaurado y empieza a predicar y empieza a hacer la evangelización mundial desde el mismo mensaje: Jesús es el Cristo. Porque la gente, el quinto problema que la gente tiene cuando está separado de Dios es que está muerta espiritualmente, y la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una sola vez, y después de esto dice el juicio. Habrá un momento de muerte, pero también habrá un momento de juicio, y la gente que no conoce este mensaje está muerta, y un día se presentará delante del Señor, y entonces será sometida a un juicio, y ahí habrá que dar una respuesta también. El quinto problema de la persona, del incrédulo, del que no conoce a Dios, del que se está perdiendo cada momento en esta vida, y la iglesia no ha podido llevar el mensaje. Hermano, es el tiempo de Dios de levantarse y llevar el mensaje: Jesús es el Cristo. Ya no te duermas, levántate tú que duermes, dice la palabra, y anuncia que Jesús es el Cristo, porque Él sigue siendo la respuesta para el ser humano. Y cuando nosotros nos damos cuenta de estos problemas que trae la separación entre el hombre y Dios, también podemos entender que hay un último problema, y es la herencia espiritual. El libro de Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 nos habla de esta herencia. No solamente el ser humano llega a morir eternamente, no solamente el ser humano se tiene que presentar delante de Dios en el juicio y ser condenado a muerte debido a la separación, sino que también hereda a su familia este problema, esta condición de maldición. La separación puso al hombre bajo la maldición, bajo la esclavitud de Satanás, y cuando el hombre no conoce a Cristo, el hombre muere y va a morir eternamente. Pero lo terrible es que hay una herencia espiritual que se traslada a su familia, a su casa, y entonces continúa esa muerte espiritual a través de la herencia espiritual que esa persona ha dejado. Mire qué importante es evangelizar a las personas, mire qué importante es llevar el mensaje correcto. Con esto que yo le he enseñado, le he descrito cuál es la condición del ser humano. Vamos a leer Éxodo 24:5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted se da cuenta, esa persona que nunca conoció al Cristo, al ungido, esa persona traslada una herencia espiritual a su familia, una herencia de maldición, una herencia de pecado, una herencia de separación, y entonces sus hijos y sus nietos también son afectados por esta misma herencia. Por eso cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un rompimiento de esa separación y el hombre se vuelve a Dios nuevamente, así como fue creado originalmente. Ahora, en el plan de Dios hay una respuesta. Y la única solución a todos estos problemas que el ser humano tiene, provocados por la separación, la única respuesta es Jesús, es el Cristo. Amén. Esa es la única respuesta. Ese es el camino. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice de la siguiente manera, hablando de ese camino, de esa solución a los problemas que el ser humano tiene. La palabra de Dios tiene respuesta a esas necesidades que hoy las personas están teniendo. La única solución es Jesús, el Cristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
Les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Porque esa es la promesa de todo aquel que recibe a Cristo, de aquel que lo conoce, de aquel que se vuelve a Dios, el que quita la separación y se acerca a Dios. Tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es interesante cómo Jesucristo se convierte en el punto donde la separación se cierra y el hombre se acerca a Dios nuevamente. Es Jesucristo el camino, es Jesucristo la verdad, es Jesucristo la vida, es Jesús el Cristo el mensaje del Evangelio. No es otro mensaje, no es otro mensaje. El único mensaje que se predicó en el libro de los Hechos es Jesús es el Cristo. Y por donde fueron, la Biblia, si usted lee en el libro de los Hechos, dice que había un solo mensaje: Jesús es el Cristo. Y ese mensaje fue el que llegó hasta nosotros hoy en este tiempo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué Él es la solución? Hay tres cosas que en el Antiguo Testamento nos enseñaban acerca del ungimiento. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Cristo quiere decir el ungido de Dios, ¿ya? ¿Y por qué es el Cristo? Cuando usted se recuerda en aquel pasaje donde Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le dicen: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen eres algún profeta de los que había de venir. Así pensaba la gente de Jesús. ¿Quién es Jesús el Cristo?, les pregunta él. ¿Quién dice la gente que soy yo?, les pregunta Jesús a sus discípulos. Algunos creen en un Jesús como por ejemplo Elías, que hace obras poderosas solamente y que es grande y puede hacer poderosas maravillas. Y es cierto, Jesús lo puede hacer, pero el Jesús que estoy hablando ahora es el que puede acercar al hombre con Dios. Algunos otros piensan que Jesús es como Elías, ¿ya? Que venía y Elías tenía la unción de profeta y efectivamente era un profeta, pero Jesús es mucho más que Elías, dice la palabra también. Algunos otros dicen que era como Jeremías. Jeremías, ¿saben lo que hacía? Le decían el profeta llorón. Jeremías hacía obra buena, atendía a su pueblo, trataba de cuidar bien a su pueblo, pero Jesús vino a ser mucho más que Jeremías. Algunos otros dijeron tal vez algún otro profeta, pero yo te quiero decir en esta tarde que Jesús sigue siendo el ungido de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el profeta verdadero, el sacerdote, el único que puede mediar entre el hombre y Dios. Por eso es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque cumple las tres características. Jesús es el Cristo porque en primer lugar es el verdadero profeta. Hoy la gente anda preguntando acerca de su futuro, acerca de su destino, y andan buscando al brujo, al hechicero, andan leyendo el horóscopo, pero la Biblia tiene una respuesta. El verdadero profeta se llama Jesús el Cristo. En Él vas a encontrar la respuesta a tu necesidad. Jesús es el Cristo. En Él vas a encontrar la respuesta a tu destino. Otra característica de Jesús es que dice la Biblia que Él también fue el verdadero sacerdote para nuestra vida. Él es el único que puede mediar entre el hombre y Dios. Romanos capítulo número 8, versículo 2 dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando vemos a Jesús como sacerdote, podemos encontrar que había una ley que había que cumplir y había que derramar sangre, porque la vida está en la sangre, dice el libro de Levítico, ¿ya? Y había que derramar sangre, pero no cualquier sangre. Antes la gente agarraba a los animales y ponía sus manos sobre los animales para declarar su pecado ahí y luego los ofrecía en el holocausto. Pero vino alguien y ofreció su vida y su propia sangre. Jesucristo. Jesús es el Cristo. Él vino y se convirtió en el verdadero sacerdote para mediar entre Dios y el hombre. No hay otro camino, no hay otro mediador. Solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres y el nombre es Jesucristo. No es la Virgencita, no es nadie más, es Jesucristo. Solo Él es el verdadero sacerdote que te puede acercar a Dios. Él nos acercó a Dios, ¿ya? Y por último, la otra función es la función de rey.
Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 de la siguiente manera. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay otro como Él. Él está arriba de toda la creación. Sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Aún Satanás está bajo su dominio. Es un servidor del Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ya? Y Satanás, dice la Biblia aquí, que es mentiroso, que de por sí ha sido mentiroso. El que practica el pecado es del diablo, ¿ya? Pero para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer, para romper, para quitar las obras del diablo, ¿ya? Y la separación es obra del diablo, y para eso apareció Jesucristo, para traer acercamiento del hombre con Dios. ¿Usted me está entendiendo el mensaje esta tarde? Dios ha puesto la única solución, es Jesucristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Yo quiero que usted conmigo haga esta oración esta tarde. Tal vez usted nunca había entendido lo que yo he enseñado hoy, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero debido al pecado, el hombre vino y distorsionó o manchó esa imagen. Satanás trajo el pecado y el hombre no tuvo otra alternativa que caer en el pecado, y entonces manchó la imagen de Dios en él. Eso trajo como consecuencia la separación entre el hombre y Dios. Y luego la separación produjo los 6 problemas que ya le he explicado. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. El hombre sin Dios cae en idolatría. El hombre sin Dios busca y no encuentra respuestas a sus preguntas y a su destino. El hombre sin Dios normalmente cae en problemas mentales. El hombre sin Dios cae en problemas físicos. El hombre sin Dios va a morir eternamente. El hombre sin Dios va a trasladar una herencia espiritual a su familia. Esos son los problemas que el ser humano trae después de la separación. Por eso, si usted no había entendido antes en su vida este mensaje, yo le voy a invitar esta tarde a que haga la siguiente oración conmigo. Allí donde está, quiero que repita esta siguiente oración. ¿Está listo? Señor Jesús, repítalo conmigo. Señor Jesús. Más fuerte. Señor Jesús, he vivido como yo quiero hasta este momento, pero ahora creo en el hecho de que Jesús es el Cristo, que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y acepto a Jesús como mi Salvador. Entra dentro de mi corazón y guíame eternamente. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración conmigo? Amén. Usted ahora tiene a Cristo en su vida. Usted ahora tiene al Cristo en su vida, ¿ya? Y por eso el problema de la separación ya no existe entre usted y Dios. Ahora usted está cerca de su Creador y usted tiene la imagen de Dios en su vida. Amén. ¿Dice amén? Quiero finalizar compartiéndole entonces. Ahora que usted es salvo, ha recibido grandes bendiciones. Ahora, debido a que usted ya no está separado de Dios, usted ahora es bendecido por Dios. Y dentro de esas bendiciones, en primer lugar, es que usted ahora es hijo o hija de Dios. Antes, cuando no conocía a Jesús el Cristo, usted era hijo de hija del diablo. Pero ahora usted conoce a Jesús el Cristo. Ahora usted es un hijo o una hija de Dios. Así lo enseña la palabra muy claramente en el versículo que ya leímos de Juan capítulo 1 y versículo número 12.
Otra bendición que usted tiene es que usted ahora es la morada del Espíritu Santo. Usted ahora se volvió la morada, la habitación del Espíritu Santo. Y ahora usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Dios va a guiar su vida de hoy en adelante porque usted ha conocido quién es Jesús el Cristo. Cuando Pedro, Dios le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Cuando uno llega a conocer a Jesús el Cristo es porque el Padre se lo ha revelado. Y hay mucha gente que no conoce el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y por lo tanto no pueden tener estas bendiciones. La primera bendición es que somos hijos de Dios. La segunda bendición es que nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Y entonces Dios nos empieza a guiar en esta vida. Y empezamos a caminar de acuerdo con Dios. La tercera bendición es que tus oraciones tienen respuesta ahora en Jesús el Cristo. Ahora tú puedes comunicarte con Dios a través del Cristo. Y vas a recibir respuesta para tus oraciones. Él va a contestar tus oraciones. Vamos a leer ahí en la Escritura, Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Hay respuesta a tu oración como la tercera bendición que trae el estar cerca de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay respuesta para tu oración. Dios te puede escuchar, porque ahora ya no estás alejado, ahora estás cerca de Él. Y entonces mora el Espíritu Santo dentro de tu vida y Él te empieza a guiar. Y entonces empiezas a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces viene la respuesta de Dios para tu oración. La cuarta bendición que nos permite el estar cerca de Dios es que podemos atar a Satanás. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la autoridad para poder atar a Satanás. ¿Cuántos de ustedes pueden vencer a Satanás personalmente? El único que puede vencer a Satanás es Jesucristo. Él es el Cristo. Usted no puede y yo tampoco, ¿ya? Pero hay alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces Él viene y nos dio la autoridad a nosotros. Es diferente el poder y la autoridad. Por ejemplo, cuando usted mira a un policía ahí y lo mira que tal vez es delgadito, ¿verdad? No es muy fornido, pero tiene el uniforme de policía. Usted lo respeta. ¿Por qué lo respeta? Por el uniforme que lleva. ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad. No porque sea grandote, ¿verdad? No lo va a... ese policía está grande, lo voy a respetar. No. Usted lo respeta porque lleva un uniforme, porque tiene la autoridad, ¿ya? Lo mismo hizo Jesús con nosotros, nos dio la autoridad. Entonces Satanás también te respeta, porque tú tienes la autoridad, tienes el uniforme de Jesús, es el Cristo, amén. No es lo mismo poder y autoridad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la autoridad para atar a Satanás. Y dice la Biblia, Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y he aquí te digo que tú eres Pedro, roca. Y sobre esta verdad de la revelación, Jesús es el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia, ¿ya? Y lo que atares aquí será atado, y lo que desatares aquí será desatado allá, porque nos dieron autoridad para atar a Satanás. Así que esa es la bendición número 4 que podemos encontrar. La siguiente, la número 5, es que hay movilización de ángeles para tu vida. Cuando tú te acercas a Dios a través de Jesús es el Cristo, puedes ver que hay ángeles que vienen a ayudarte. La Biblia habla de 2 arcángeles que sirven a Dios. Uno es el que lleva la buena noticia y el otro es el capitán de los ejércitos de Dios. Y esos ángeles están a la disposición de todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Podemos leer, vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículo 14, lo que nos dice acerca de esta movilización de ángeles que se dan en una vida cuando se ha acercado a Dios. Hay movilización de ángeles a tu favor.
¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Son ángeles que están dispuestos para aquellos que van a heredar la salvación, dice la palabra. Así que cuando nos acercamos a Dios a través de Jesús el Cristo, podemos ver en nuestra vida la movilización de ángeles de parte del Señor. Esa sería la bendición número 5. La número 6 es que a partir del momento en que alguien conoce a Jesús el Cristo, tiene una ciudadanía en el cielo. Se vuelve ciudadano del cielo. Se vuelve alguien que tiene un lugar en el cielo, a la diestra del Padre. La Biblia en Filipenses capítulo número 3 y versículo 20 nos habla de esa ciudadanía y nos dice que nosotros ya no pertenecemos a esta dimensión de la tierra, sino que pertenecemos a esa ciudadanía que está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién esperamos? Al Señor Jesucristo, al único camino, al verdadero. A Él estamos esperando. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está allá y Él vendrá un día por nosotros también. Esa es la bendición número 6 y concluyo con la bendición número 7 y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Cuando Jesús es ascendido al cielo, usted se recuerda que hay gente que lo mira subir al cielo. Y la Biblia en algún pasaje dice que eran 500 personas los que lo vieron a la vez. ¿Ya? Lo vieron resucitado. ¿Ya? Pero ¿cuántos habían en el aposento alto? Habían solamente 120. ¿Y el resto de los 500 dónde estaba? ¿Dónde estaban los 380 que lo habían visto levantado? Ya no estaban en el aposento alto, estaban solo 120, con los cuales empezó esto que se llama la evangelización mundial. ¿Qué nos dice Mateo? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La evangelización mundial es la bendición número 7. Usted puede ganar Nicaragua para Cristo. Usted puede ganar Nicaragua para Cristo. ¿Usted lo cree? Usted puede ganar Nicaragua para Cristo. Dios no usa multitudes, usa gente comprometida. Usted puede ganar Latinoamérica para Cristo. Usted puede ir y llevar la palabra de la evangelización mundial con el enfoque correcto y con el contenido correcto. No se le olvide, Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje. Y ese seguirá siendo el mensaje por toda la eternidad. Póngase de pie y vamos a orar esta tarde. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llevar tu palabra de la evangelización mundial, Señor, a este grupo de hermanos y hermanas. Te pedimos que sea despertado en ellos, Señor, el deseo de hacer el evangelismo de la manera correcta y con el contenido correcto. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú vas a levantar gente de esta nación. Y no solamente para llevar tu palabra a toda Nicaragua, sino para que vayan a otras naciones también. Señor, oramos para que se levante gente misionera y que lleve esta palabra, Señor, a todos los lugares de Nicaragua y a todos los países del mundo. Te pedimos, oh Dios, que tú te muevas y dejamos esta palabra en los corazones que la reciben, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.